daros las gracias por estar aquí, por apuntaros a todo lo que desde el clúster o desde FESAVIR se os propone, y eso de verdad nos da una razón y un motivo por el que continuar, ¿no? La verdad es que yo estoy muy contenta de veros por todo, por la situación y por la oportunidad también, ¿no? Porque la actividad de hoy es una actividad, yo creo, especial, y es una actividad que estamos iniciando. Es una primera prueba, pero responde a la línea que tantas veces hemos hablado de fortalecimiento del sector, ¿no? Las acciones del clúster están muy encaminadas a las relaciones entre los agentes del sector, a intercambiar, a descubrir líneas de acción y a realizar pues, todas aquellas acciones que consideramos pertinentes, sobre todo por la visibilidad y el fortalecimiento del sector. Bien, pues una de las cuestiones que vimos y que propusimos al clúster era esto, ¿no? La posibilidad de tener actividades centradas o con el objetivo de fortalecernos y de mejorar como empresas, como instituciones y como asociaciones, ¿no? Esta es insisto, una primera. Ahora, creo también que esta primera, ahora nos lo presentará Gloria, pero creo que esta primera va a marcar un listón bastante alto, con lo cual la segunda y la tercera pues también nos va a requerir, ¿no? ese esfuerzo por superarnos cada día. Pero sí que, de verdad, para nosotros es muy importante que el sector, el clúster, se fortalezca, intercambie, interactúe y, sobre todo, pues agradeceros también a la gente del clúster todo el trabajo que habéis hecho durante este periodo en el que pues nos hemos replanteado muchas cosas y hemos visto también un poco las necesidades que tenemos, los caminos por los que debemos continuar para seguir dando respuestas en situaciones como la que hemos vivido. Bien, esto es como empezamos el curso, pero no lo empezamos el curso porque ya lo empezamos en febrero, como hemos dicho, y todavía nos quedan bastantes cosas este curso. Nos queda el clúster en acción y nos quedan las actividades y las reuniones de relación. Es verdad que tenemos este calendario. María, ya sabéis, María poco a poco nos las irá presentando las actividades, pero sí que os queremos transmitir que seguimos trabajando, que seguimos aquí, que vamos a hacer todo lo posible por canalizar todo lo que dijimos en esa reunión del año y que planificamos a principios de febrero, y que vamos a intentar cumplir con todos los objetivos del año, pero que también, como sabéis, estamos abiertas a propuestas, ideas, feedback de todas las actividades que hacemos. O sea, nos gustaría que después también hagamos reflexión, ¿no? sobre esta actividad y sobre las que vamos a realizar. Así que yo creo que no me voy a alargar más. Aprovechemos también que estamos juntos hoy para reflexionar de forma conjunta después de la charla inspiradora, ¿no? Sobre adaptación e innovación en las organizaciones. Y muchísimas gracias de nuevo por participar y por apuntaros, ¿no? Y yo doy la palabra ya, si os parece, a Gloria para que haga la presentación de nuestro ponente. Muchas gracias, Alicia. La verdad es que cuando te escucho, bueno, me animo mucho, ¿no? Porque veo que siempre estás mirando hacia adelante y es lo que debemos hacer todos. Cuando empezó la pandemia estábamos, la verdad, estábamos muy asustados de cómo iba a proseguir nuestro trabajo desde FESAVIR, supongo que vosotros también, pero también en el clúster, y un grupo de empresas, unos cuantos preocupados, que digo yo, se pusieron en contacto con María y conmigo para intentar trabajar qué nos estaba pasando, qué estaba ocurriendo con nuestra madurez digital. Y bueno, ya lo de madurez o no, o madurez, ya no sé si viene al caso, porque ahora ya es una urgencia, ¿no? El otro día escuchaba a Jordi Marín, un experto en tecnologías, que nos decía que evidentemente ahora hay una urgencia. Entonces, ¿cómo cambiamos de tercio, ¿no? O sea, nosotros habíamos enfocado nuestro trabajo a principio de este año dirigido a los archivos y estábamos pensando en trabajar más temas de archivos. Como sabéis, nuestras organizaciones, nuestras asociaciones y colegios también engloban muchas de ellas los archivos y, por lo tanto,
pero la urgencia del COVID nos hizo replantearnos qué sentido tenía sectorizar. Había que hacer algo que fuera encaminado al conjunto global de las asociaciones de colegios y sobre todo a las empresas de nuestro clúster. Así es que echamos mano a un trabajo, yo diría que bastante acurado, unos cuantos, de ver qué estaba pasando, qué necesitábamos. Entonces, quisimos conectar lo que era la formación que habíamos ya, como decía nuestra presidenta, habíamos pensado en la que íbamos a trabajar en el futuro. No es una formación, sino es una interacción de saber evaluar y analizar y evaluar qué nos hace falta en el sector, ¿no? Entonces, pensamos que la formación debía venir de la mano de un analista, de una persona que tiene visión, que está viendo más allá, que está pensando estratégicamente, pero que es un gran conocedor de lo que está ocurriendo en el mundo y cuáles son los retos. Y estoy hablando de un mundo global, pero que nosotros, evidentemente, para nosotros tiene un impacto local y está clarísimo. Entonces, pensamos en Xavier Farràs, al cual agradecemos muchísimo que pueda acompañarnos hoy, porque sabemos que es un señor muy ocupado, que está invitado a muchas mesas, a muchos debates, porque tiene una preparación impresionante que ahora os voy a contar, pero sobre todo por su visión y porque ahora, en este momento, que es un momento crucial para tirar de eso, ¿no? De esa visión estratégica que deberíamos tener todos para no morir en el intento, porque si no nos vamos a quedar en el intento. Todos vamos a tener que cambiar, todos vamos a tener que repensar la forma con la que estamos trabajando y por lo tanto yo creo que es muy importante que esa visión y esa innovación y adaptación estratégica que debemos llevar a cabo nos venga de la mano de alguien que ya lo ha pensado y lo ha pensado fuera de nuestro contexto, que eso también es muy importante. En el sector siempre nos estamos mirando un poco a nosotros mismos, somos bastante endogámicos y es muy bueno abrirnos a personas, a expertos que tienen esa visión mucho más madura y ahora, acompañado de la urgencia, creo que es la combinación perfecta. Por lo tanto, yo os quiero presentar ya sin más, más palabras mías al profesor del Departamento de Dirección de Operaciones e Innovación de Data Science de SADE, que además es doctor en Administración de Empresas y es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, que es miembro de numerosos consejos asesores, y os los cito porque creo que es importante para que veamos el vínculo con nosotros también. Uno es AMEC, la Asociación de Empresas Exportadoras de Cataluña, del INDE-MASI, que es la Iniciativa para la Innovación de la Industria de Viladecans, que ahí hay un sector, o sea, hay una zona muy determinada de iniciativas de la innovación tecnológica, de COTEC, de la Fundación Conocimiento y Tecnología de Madrid, de El Conoceam, que es una consultoría estratégica de innovación, y deciros también que ha sido decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y que también ha sido director del Centro de Innovación Empresarial d'Acció, que es la agencia catalana de la competitividad, con responsabilidades sobre todo en políticas de transferencia tecnológica e innovación empresarial de la Generalitat de Cataluña. Además, anteriormente había sido director de desarrollo del CIDEM, jefe de innovación también del CIDEM anteriormente, y esto es muy interesante para nosotros, coordinador del Plan Estratégico de Innovación de la Generalitat de Cataluña. Como veis, todo esto le da una patina especial, pero sobre todo, y una cosa que nos interesa ver es cómo él, al estar involucrado en Acció, fue miembro del clúster biomédico, BioCAD, del clúster aeroespacial, BAE, del Centro de Tecnologías Aeroespaciales, del Centro Tecnológico de Materiales y Centro de Innovación de Barcelona Media, Fundación de Centros de Investigación de la Generalitat, Fundación Catalana de la Recerca o Instituto de Perspectiva de Crea Futur y también fue directivo del sector del automóvil, o sea, desde fuera, pero con una visión muy puesta en lo que eran las tecnologías y sobre todo la adaptación, y profesor asociado de Ingeniería Electrónica de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Barcelona. Por supuesto, un articulista que podéis encontrar artículos suyos en varias ediciones de La Vanguardia y de Expansión,
escribe un blog en el blog Innovación 6.0, que es uno de los más leídos de innovación en lengua española, o sea que vais a encontrar mucho material, mucha literatura de Xavier, y es autor y coautor o coautor de varios libros que también los podéis encontrar disponibles: La economía de la felicidad, escrito junto a Josep María Coll; Innovación 6.0, el fin de la estrategia, que está editado por Plataforma 2010; La pasión por innovar, ya veis que también lo publicó junto a Frank Conti. O sea, yo, ya, claro, ahí os dejo, pero tuve la oportunidad de conocerle en una situación muy especial, porque fue en un meeting, en un Meet Ambassadors. La Generalitat de Cataluña tiene a bien juntarnos a una cincuentena de personas cada año para hablar de lo que nos viene y lo que necesitamos desde Cataluña para el mundo y desde el mundo para Cataluña. Y tengo el privilegio de ser uno de esos ambassadors. Y conocí a Xavier porque pues, el Departamento de Turismo y Empresa le invitó a que nos hiciera en nada, en 20, yo creo que fueron 20 minutos o media hora, una exposición de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo están cambiando las economías y qué necesitamos ver para realmente actuar en lo local, ¿no? Por lo tanto, sin más, Xavier, te escuchamos con mucho gusto. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria. La verdad es que después de esta introducción casi tengo ganas de escucharme a mí mismo con todo lo que has dicho, ¿no? Espero no defraudaros, porque en 40 minutos pues hay poco por explicar, ¿no? Hay mucho por explicar y poco tiempo, ¿no? Para sintetizar todas las ideas. La verdad es que necesitaríamos, para hacer un análisis de cómo está el mundo, pues casi 400 horas, ¿no? Si queréis luego lo dejamos para el debate. Preguntas más, si queréis, de geoestrategia, geopolítica, de cómo la tecnología está fragmentando el mundo en dos bloques antagónicos, ¿no? China y Estados Unidos, cuál es la posición de Europa, es decir, todo esto no voy a tener tiempo de explicarlo. Voy a hablar básicamente de la visión organizativa, pero luego, como tenemos tiempo para preguntas, pues bueno, os invito a que si alguien tiene alguna inquietud, pues lo podamos comentar. Yo me voy a centrar en cómo las organizaciones se adaptan estratégicamente e innovan ante un entorno que está cambiando y que está cambiando cada vez pues, más rápidamente, ¿no? Y para ello me retrotraigo al año 1936, ¿no? Con esta foto de esta película famosa de Chaplin, Tiempos modernos, ¿no? Donde en ese momento pues Chaplin en cierto modo parodiaba o ridiculizaba lo que era la disrupción de la época, que era la producción en masa, la llegada pues de el automóvil en fabricación masiva, los modelos fordianos, el management científico que se llamó, y eso creó un modelo de organización que los que hemos estudiado hasta hace muy poco, pues todavía llevábamos en mente, ¿no? Una organización jerárquica, vertical, orientada al error cero, donde cada persona pues básicamente estaba trabajando en una posición fija, especialización del trabajo, iba a estar ahí toda la vida. Este pobre hombre al final se volvía loco, ¿no? Ya no son tiempos modernos como entonces, yo diría que es un tiempo de cambio de modelo. De hecho, un tiempo que está gobernado por una serie de cambios que no llegamos todavía a entender y que se producen tan rápidamente que no tenemos tiempo de procesar. Os dejaré algunas lecturas interesantes, por ejemplo, esta de McKinsey, de una gran consultora internacional, me impresionó. Es del año 2015 y con un montón de datos pues nos sintetiza las fuerzas que están cambiando el mundo. McKinsey dice que lo que estamos viendo, lo que nos ha tocado vivir a nuestra generación, pues el ritmo de cambio, digamos, que estamos sufriendo es 10 veces más rápido que el de la revolución industrial y afecta a 300 veces la escala de población del momento. Es decir, el impacto sería 3000 veces el de la revolución industrial. Y nos ha tocado vivir esa época. Nosotros decimos en innovación es un salto de curva S. Las curvas de innovación tienen forma como de S. Estábamos instalados en un paradigma que parecía que iba a ser eterno, el paradigma de la globalización tras la caída del muro de Berlín. Todos convergíamos hacia un tipo de sociedad, democracia liberal, capitalismo de mercado, y parecía que ese era el modelo. Y de golpe por razón nos vemos saltando hacia no sabemos dónde. Y las curvas de cambio en innovación se producen muy rápidamente. McKinsey dice que el mundo se urbaniza, 65 millones de personas se mueven a las ciudades cada año, básicamente. Eso pasa en China, en Asia, básicamente en China. Nos enfrentamos a sociedades extremadamente viejas. Por ejemplo, McKinsey dice pues, que en Alemania ellos explican
la aceptación, la entrada de los inmigrantes de Turquía, autorizada por la canciller Merkel, que produjo graves problemas políticos, pues estaba inducida en parte por la visión de que la población activa de Alemania iba a caer de 54 millones a 36 millones en 2050. Alemania envejece, Europa envejece, Japón pierde 1000 habitantes cada año, Norteamérica es muy vieja, Latinoamérica empieza a envejecer, el único continente que todavía es joven y que todavía pues, está en una cierta explosión de fertilidad es África. Los flujos de capitales se globalizan, los mercados se globalizan, aunque como os he dicho, las cosas pasan tan rápido que este libro de 2015 ya empieza a estar un poco obsoleto. Ahora sabéis que la globalización está casi involucionando con las políticas de Trump, de poner aranceles, con la fractura que se está creando entre China y Estados Unidos, con Europa en medio. Veremos qué pasa. Pero lo más importante, lo que a mí especialmente me trajo de este libro, es que 12 tecnologías disruptivas llegan a la vez y están realimentándose entre ellas. 12 tecnologías caracterizadas como disruptivas por McKinsey. La inteligencia artificial, la robótica avanzada, la genómica de última generación, los nuevos materiales o materiales inteligentes, etc. Así que si hace 20 años tuvimos una invasión, una disrupción originada por Internet, imaginaros ahora pues, una veintena de tecnologías que llegan a la vez realimentándose entre ellas. Y esto no es malo. Luego os demostraré que el mundo podría ir hacia un escenario casi utópico. Pero lo que estamos viendo desde la perspectiva organizativa o desde la perspectiva corporativa son olas de destrucción creativa. Llega una nueva tecnología, destruye el orden de cosas que había antes y emerge un nuevo orden de cosas netamente superior, pero diferente. Y ahí en medio se quedan muchísimas organizaciones que no son capaces de gestionar este tránsito. Kodak, el paradigma de la compañía pues que empezó a desarrollar tecnología digital, pero que su top management dijo, cuidado, que esto mata nuestro modelo de negocio, que es el carrete. Esta tecnología es una tecnología asesina para nosotros. Y decidió no desarrollarla, y eso le costó la vida. De hecho, Kodak entró en bancarrota, ahora es un residuo de compañía que, bueno, con ayudas del gobierno americano está sobreviviendo como pueden, pero no es ni mucho menos lo que era, una de las compañías más grandes del mundo hace 20 años. Todos recordaréis las máquinas de escribir. Muchos de nosotros en el colegio hacíamos los trabajos con máquinas de escribir. Si nos hubieran dicho esto va a desaparecer en meses, pues nadie se lo hubiera creído, como no se lo creyó Olivetti, que vendió su división de electrónica diciendo esto no va con nosotros. Irrumpió algo totalmente inesperado, proveniente de otro campo de la tecnología, que era la electrónica, el ordenador, que resulta que facilitaba que escribir y obtener el papel escrito podían disociarse, lo cual era absolutamente esotérico desde la perspectiva de la máquina mecánica. Y esto pasó en cuestión de meses. El mercado de la máquina de escribir desapareció. Y lo vemos en todos estos productos. ¿Por qué vamos a comprar prensa mañana por la mañana si esta noche en Twitter tendremos las noticias? ¿Qué está pasando en el sector del automóvil? Lo estamos viendo en las noticias también, ¿no? Desgraciadamente la desindustrialización que estamos sufriendo, con una conversión acelerada de lo que era una máquina mecánica en una especie de iPhone con ruedas, en un gran ordenador con ruedas. Las empresas de automoción no han sabido adaptarse estratégicamente, no han sabido innovar para, como mínimo, capturar las olas de cambio. Y es que vivimos en un mundo que desde la Dirección Estratégica de Organizaciones se ha venido a llamar mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un mundo donde básicamente no tenemos visibilidad del futuro, todo es inestable, no hay seguridad. Y la primera víctima en este mundo, pues desde una perspectiva organizativa, es la capacidad de planificar estratégicamente. La planificación seguramente está muerta como concepto. Y un poco para entenderlo, y esto podría dar pues, lugar a largos debates, si a alguien le gusta esquiar, imaginaos la situación de estar en la cima de una montaña un día de niebla. Has llegado ahí andando o te han subido y tienes que bajar. Y te gustaría planificar, te gustaría decir, mira, voy a avanzar recto 200 metros por una pista de color rojo y luego voy a girar a la derecha por una pista de color verde y así llego abajo. Pero es que no vemos nada. Imaginaos que estamos en un día de intensa niebla. No distinguimos entre la niebla, el blanco de la niebla y el blanco de la nieve. Probablemente alguien ha experimentado esta sensación, ¿no? Una sensación casi de vértigo. ¿Cuál es mi estrategia en esta situación? Pues la estrategia es adelante, no hay más. No puedo quedarme arriba, tengo que avanzar. Realmente, para estar preparado estratégicamente, lo que debo haber entrenado es muy bien mis piernas y adaptarlas dinámicamente al entorno. De ahí el concepto de adaptación estratégica. Sea cual sea ese entorno, lo que tengo que hacer es desarrollar unas capacidades internas que me permitan, en cierto modo, sobrevivir, ser resiliente, adaptarme al entorno de mercado, al entorno tecnológico, sea cual sea este entorno.
Por tanto, vamos a pasar, estamos pasando ya en el mundo de la empresa de la planificación estratégica al concepto de adaptación estratégica. Y esto quiere decir cada vez más desentenderse del mercado, ya veremos qué pasa, desentenderse de las tendencias, ya veremos por dónde va el mundo, y reforzar básicamente las capacidades internas de resiliencia y de gestión del cambio. Seguramente ahí está realmente el kit de la cuestión estratégico en los próximos años. Ya nos lo decía Jacques Welch, si el ritmo de cambio del entorno es superior al de la empresa, el final de la misma está a la vista. La única pregunta es ¿cuándo va a ser ese final? Y lo que les pido normalmente a mis alumnos en clase es, bueno, y ahora pensad en vuestra situación. ¿Qué cambia más rápido? ¿Vuestra empresa o el entorno donde estáis compitiendo o navegando? Pues seguramente cuando hacemos levantar los brazos, pues la gente dice el entorno. Y lo estamos viendo, una disrupción de la característica de un COVID pues ya absolutamente inesperada. O tenemos la capacidad rápida de reacción, de adaptación dinámica al entorno, o probablemente estaremos condenados como mínimo a pasarlo mal. Según Darwin, no es la más fuerte de las especies la que va a sobrevivir. En términos corporativos, no es la empresa más grande, no es la más sólida financieramente, no es la que tenga la mejor marca, es aquella que sepa mejor adaptarse a los cambios del entorno. Y esto va a ser una constante en todo lo que es el pensamiento estratégico de los próximos años. Nos guste o no, las reglas de la economía las podía haber escrito el mismo Darwin. Son reglas claramente darwinistas, de supervivencia y muerte en entornos de cambio. Biológicamente, los entornos de cambio biológico son extremadamente lentos. Los entornos de cambio social y económico son extremadamente rápidos, pero las dinámicas son las mismas. O nos adaptamos o podemos, pues evidentemente, caer en pérdidas de competitividad, en pérdidas de eficiencia y finalmente en problemas de supervivencia. Y para adaptarnos, pues voy a plantear algunas soluciones, algunos ejemplos, algunas visiones, que va a ser un poco una lluvia de ideas de qué podemos hacer para mejorar nuestras capacidades de adaptación estratégica. Pues hay que desarrollar mecanismos de evolución. La evolución es el progreso sin experimentación. Es el progreso por experimentación, sin planificación. Progresamos experimentando. Por tanto, una organización que sea capaz de adaptarse estratégicamente es aquella que sea capaz de experimentar continuamente. Y ahí lanzaríamos toda una línea de pensamiento de innovación relacionada con experimentar rápido, experimentar barato, experimentar, fallar, pero evidentemente fallar de manera controlada. Tenemos que afrontar riesgos sin caer en peligros. Pero tenemos que experimentar, hay que salir de zonas de confort para realmente ver qué hay en el entorno y intentar entender cuáles son las claves del futuro, que seguramente no serán las mismas que las claves del pasado. Y todo ello deberemos hacerlo seguramente por prueba y error, ¿no? Como dice la diapositiva, la evolución en la prueba y error es progresar sin planificación, progresar por experimentación. Todo ello, cuando lo bajas a un nivel corporativo, pues hablas del famoso embudo de la innovación, que es la representación de un proceso interno en una compañía por el cual pues, te nutres continuamente de ideas que va a ser bueno que no vengan solo de la gente de dentro, y esto es un fallo típico en innovación. Tengo que tener ideas para convertirlas en experimentos, para validarlas o no, que al final se pueden convertir o no en nuevas oportunidades de gestión, de servicio o de negocio. Al final, todo esto debería ser un proceso ordenado, un proceso sistemático, donde las ideas serán más ricas si no solo vienen de los de dentro. Seguramente gente externa, con otras procedencias, con otras visiones, con otras experiencias, podrán aportarnos ideas que igual son las de realmente revulsivo de nuestro modelo de negocio o de nuestro futuro. Todo ello de forma ordenada, en un proceso. Al final, la innovación dentro de una organización es un proceso, como cualquier otro proceso, que debe tener pues, unos inputs, unas métricas, unos tiempos, digamos, de control y al final una validación. Si al final funciona o no funciona, pues lo veré al final al acabar el proceso. Si al final de un año de experimentación veo que mis experimentos no han dado ningún resultado, pues seguramente tendré que redefinir la manera en que hago esos experimentos. Cada experimento, cada idea se convierte en una oportunidad que se experimenta, se valida y se escala, si es preciso. De ahí esa forma de embudo, un poco para simbolizar la mortalidad potencial de esas ideas. Es bueno matar ideas que realmente veamos que no funcionan. Cuanto antes las matemos, tantos más costes vamos a ahorrar. Y vemos en el embudo las diferentes perspectivas, las diferentes bolitas querían representar las tipologías de proyectos de innovación, que luego comentaré. Diferentes tipologías de proyectos de innovación en cualquier organización. La innovación no solo ni siempre es tecnológica, hay innovación en producto, en proceso, en organización, en marketing, en modelo de negocio, etc. Bueno, esto nos permite visualizar hasta cierto punto
de una forma estructurada nuestro proceso de innovación. Es bueno, como he dicho antes, no trabajar solo con insiders. Uno de los grandes problemas, grandes defectos que veo en procesos de innovación, que no son más que procesos de adaptación estratégica, como mínimo de adaptación estratégica, luego hablaremos también de anticipación estratégica, pero como mínimo para adaptarnos al entorno es experimentar, y experimentar con ideas que, como digo, no solo vengan de dentro de la organización. Uno de los grandes errores que he contrastado en procesos de innovación es intentar básicamente inspirarse en gente de dentro. Lo que pasa es que la gente de dentro tiende a ver el futuro como el pasado y está normalmente contaminada por las viejas culturas organizativas, por las viejas rutinas, que además suelen tener miedo a proponer ideas por si pierden el status quo, por si quedan en ridículo, por si quedan desposicionados. Es un tema de redes abiertas o redes cerradas. Y es un tema que está pues, estudiado en la sociología de organizaciones. Una red cerrada básicamente mejora. Una red abierta puede aprender. Por ejemplo, para tener una visión clara, si practicáis deporte, imaginaros que practicáis deporte, digamos tenis, en un club de Barcelona o de donde sea, y practicáis con 100 personas. En vuestro club hay 100 personas y siempre jugáis con ellos. Y jugáis partidos súper vibrantes, estáis absolutamente en forma, disfrutáis como locos y creéis que sabéis mucho. Y realmente llegáis al límite de la eficiencia con un conjunto limitado de técnicas. ¿Qué pasa si viene alguien de Rusia y juega por la izquierda, que introduce una nueva técnica y te gana? Una red abierta aprende, una red cerrada solo mejora. Mejorar no es malo, pero tiene límites asintóticos. Es cuando introduces nuevos flujos de conocimiento, de ideas, cuando realmente el salto que puedes realizar es realmente cuántico o es sustancialmente superior al de la simple mejora. Siguiente principio, el segundo principio de innovación es el principio o el mecanismo de diferenciación. Al final, no solo deberemos evolucionar por experimentación, sino que la finalidad de esa evolución por experimentación debería ser el ser diferente. Solo siendo diferentes vamos a ser alguien. En los mercados actuales, absolutamente saturados, hasta ahora globalizados, pues hay muchísima gente ofreciendo cosas muy similares a nosotros. ¿Cómo nos van a ver? Pues es una gran preocupación directiva. Es decir, yo evoluciono, yo innovo, yo me adapto, pero debo mantener mis mecanismos, mis principios de diferenciación. Tengo que ser diferente en el mercado para que alguien sepa que existo. Si voy a este mercado, que es un mercado de bolas azules, y quiero producir o lanzar una nueva bola azul, ¿quién me va a comprar? No puedo ni siquiera construir un modelo económico. Sin embargo, veremos, os lo demostraré, que esto es lo que hace todo el mundo. Es intentar colocarse en mercados saturados haciendo básicamente lo mismo que otros. Porque si otros lo hacen, seguramente eso es lo correcto. Falso. Hay que buscar alternativas, hay que buscar mecanismos de diferenciación, porque solo así podré construir y defender un modelo económico. Si yo decido lanzar bolas amarillas en un mundo saturado de bolas azules, en una masa indiferenciada de bolas azules, yo puedo calcular mediante técnicas de investigación de mercado, mediante técnicas sociológicas, a cuánta gente le interesa el amarillo. Y ahí tendré mi mercado potencial y buscar mecanismos de atracción específicos de ese conjunto limitado de personas. Pero ese es mi mercado, ese es mi mercado potencial y por tanto a partir de ahí puedo construir mi valor diferencial y mi negocio. La innovación es un mecanismo de diferenciación estratégica. Innovamos al final para diferenciarnos estratégicamente en los mercados. Y puedo hacerlo de diferentes maneras. Al final, como he dicho antes, cuando implantamos procesos de innovación en una empresa, en empresas, en organizaciones, aunque se habla mucho de innovación tecnológica, sabemos que hay diferentes maneras de innovar. Y hay muchos modelos y no hay un consenso sobre cuál es el modelo adecuado o el mejor de ellos. Yo he utilizado muchísimo que es muy sencillo, que es un modelo interactivo donde dice que una idea, una oportunidad que surja en cualquier parte de la organización puede afectar a cualquier otra parte de la organización. Y es normal, una idea de nuevo servicio, de nuevo producto, puede afectar al proceso, puede afectar a la forma de comunicarlo, etc. Pero básicamente, según este modelo, habrían 6 formas canónicas de innovar, 6 formas básicas. Puedo innovar en experiencia de consumidor, es decir, hacer básicamente lo mismo, pero que el consumidor perciba un valor diferencial en la entrega, en lo que sería su experiencia como usuario. Puedo innovar en producto o en servicio, que es una manera ofensiva de innovar, es decir, hacer cosas diferentes, ofrecer al mercado cosas diferentes respecto de lo preexistente. Puedo innovar en proceso, que es haciendo lo mismo, hacerlo de forma diferente, de tal manera que yo sea más eficiente y tenga mejores márgenes. Puedo innovar en la forma en que me comunico. Puedo innovar en el conjunto del modelo de negocio o puedo innovar en la tecnología con que hago las cosas. Esto, como podéis imaginar, da para muchísimas horas de trabajo
Pero básicamente quedaros con que hay 6 formas canónicas de innovar. Normalmente se dice que la innovación de modelo de negocio y la innovación tecnológica es más importante porque afecta a la totalidad. Puede afectar con más probabilidad a la totalidad de la organización. Y aquí veis algunos ejemplos de casos pues, típicos. Algunos ya veréis que no son tan típicos. Si queréis, este es un caso típico y épico de la innovación, en este caso en producto. Lanzar una ofensiva al mercado con algo nuevo que en este caso crea lo que llamamos un océano azul. Es decir, un espacio donde inicialmente no hay competencia. El iPhone era completamente nuevo. Y no había gente por las calles con pancartas pidiendo iPhones. Esto no era una dinámica que viniera del mercado. Es una dinámica que viene desde alguien que tiene la idea, integra una serie de tecnologías, teléfonos móviles que ya existían, como este de Nokia, que veis aquí. Fijaros qué feo que era, ¿no? Pero Nokia no vio el futuro. Integra el teléfono con Internet, cosa que ahora nos parece evidente, pero en 2007 era una gran novedad. Era el teléfono con Internet con la idea de crear como un iPod, entonces ya existía un poco más grande, con una pantalla táctil y con un ecosistema de aplicaciones. Bueno, el nivel de innovación, como os podéis imaginar, es absolutamente brutal, es innovación disruptiva, irrumpe en el mercado sin que el mercado se lo pida, integra una serie de tecnologías y crea lo que llamamos un océano azul. Fijaros cómo era la electrónica de consumo hasta ese momento y cómo en parte todavía es ahora. ¿Veis este DVD que tenéis aquí en medio? Este dispositivo horroroso con un montón de botones que viene acompañado de un manual de 100 páginas que nunca vais a leer, nunca vais a entender y nunca vais a recordar. Pero todos lo hacían así. Todos, como he dicho antes, cuando alguien se lanza por un camino, tendemos a imitarle porque creemos que ese es el camino bueno, porque alguien lo ha hecho antes. Pues no. Pensad que cualquier dispositivo diseñado, fabricado por una persona puede ser cuestionado, puede ser completamente reestructurado, puede ser cambiado y podemos dar lugar a espacios nuevos de mercado como el iPhone, inexistentes, sin previo aviso y que sean realmente totalmente triunfadores. Pero esto no solo es innovación, el iPhone es el paradigma de la innovación. Hay grandes innovaciones en marketing. Por ejemplo, esta foto que veis aquí, United Colors of Benetton. Fijaos cómo rompe el paradigma de lo que sería la comercialización. Es decir, yo para vender algo tengo que anunciar lo que vendo y explicar por qué es muy bueno y por qué es mejor que la competencia. Bueno, Benetton lanza campañas súper agresivas, posicionándose como marca de realidad, como marca de autenticidad, viniendo a decir la vida es así, os guste o no, esto es lo que hay. Y en cierto modo, pues la gente va pensando, va asimilando en su mente que Benetton es algo así como una ONG, como una marca auténtica. Si recordáis, no lo he puesto hoy, pero hay una fotografía de 1985 de un enfermo terminal de SIDA, muriendo en brazos de su familia. En ese momento el SIDA era desconocido. Es una de las fotos más icónicas de la historia de la humanidad. United Colors of Benetton. Fijaos el nivel de innovación y el nivel de riesgo que asume Benetton lanzando este tipo de campañas tan agresivas. Hay ejemplos que son extremadamente sencillos y extremadamente bonitos. Esto es un ejemplo para mí de innovación total. Esto lo es todo. Es innovación de producto, de proceso, de modelo de negocio, tecnológica. Esto lo integra todo en un simple botón. Este es el Dash Button de Amazon. Igual lo conocéis. Es un experimento de Amazon que, si pueden, Amazon lo escalará. En esa voluntad de experimentar y aquello que funciona, rápidamente escalarlo al mercado. Esto lo están sirviendo a una serie de clientes premium de Amazon. Y es un botón que te pones en la nevera y que si te falta Heineken, pues lo aprietas y Amazon te las envía. O te lo pones en el baño y si te faltan cuchillas de afeitar, pues aprietas el botoncito y Amazon te las envía. Fijaros cómo transforma el paradigma de la compra. No es ir al súper y no es entrar en una web. Es simplemente apretar un botoncito, que es un aparato wifi que va a tu móvil y tu móvil pide a Amazon que te envíen lo que está asociado a esa marca. Fijaros que Amazon va a tener gran capacidad de negociación con las marcas, porque las marcas van a suplicar tener esos botones. Y fijaros que seguramente al final esto no va a acabar así, porque no me imagino la nevera llena de botoncitos, ¿no? Seguramente Amazon nos venderá la nevera entera, que es la siguiente fase, el escalado. Esto es la experimentación. Si funciona, veremos un escalado con otro tipo de dispositivo con la electrónica integrada. Bueno, esto que os he explicado, que parece tan lógico, tan evidente, esta voluntad de evolucionar, de experimentar y de diferenciarnos, que es el principio de la adaptación estratégica y de la innovación, pues no es lo que hay, ni mucho menos, ni mucho menos. Lo que vemos en general es la tendencia gregaria de las compañías a hacer básicamente lo mismo que hacen otros. Fijaros, si yo quisiera vender vino, pues iría aquí e intentaría hacer lo mismo que hacen cientos de competidores, básicamente con el mismo tipo de botella, el mismo tipo de formato, el mismo tipo de etiqueta, el mismo tipo de comunicación para ponerlo en el mismo sitio del supermercado.
un comportamiento un poco, yo diría, absurdo. Esto es lo que se llama lanzarte de cabeza a un océano rojo, lleno de sangre de competidores. Hacer lo mismo que hacen otros. Bien, yo aconsejo y recomiendo pues, a toda la gente con la que trabajo, a la que puedo pues, explicarles algunas cosas, que destinen tiempo a crear océanos azules, a crear un nuevo modelo de vino que sea radicalmente diferente, que igual no vaya a este lineal, que igual vaya pues, a otras partes del supermercado, a otros clientes. Por ejemplo, una de las empresas con mayor crecimiento en el mercado de vinos de los últimos años es Yellowtail, que es una empresa australiana que hace vinos de colores para adolescentes sin alcohol. Pero es vino sin alcohol, con colores llamativos para un público que no es el público adulto, que es el que compra el vino clásico. Bueno, yo no sé si esto funcionaría o no. En todo caso, lo importante es la metodología. Si destináramos tiempo nosotros a hacer un ejercicio creativo para lanzar un nuevo modelo de vino, probablemente alguna idea buena saldría. Y cuantas más ideas tengamos, pues seguramente más posibilidades de crear océanos azules. Océanos azules que en el sector del automóvil pues podrían ser de esta manera, ¿no? De este modo. Esto es un vehículo eléctrico, sabéis los trastornos que nos está creando los vehículos eléctricos ahora, ¿no? Cómo el sector del automóvil está absolutamente convulso. Esto no se parece o no es el mismo tipo de vehículo que un vehículo clásico. Esto no tiene motor, lo que veis abajo es la batería, que es un conjunto de baterías de PC todas en serie, o sea, escoger baterías de tu ordenador, hablando un poco de forma simplista. Ponerlas en serie, lo que veis detrás, que tiene el tamaño de un melón, es un variador de frecuencia, un pequeño motor eléctrico, que además podría estar incluso en las ruedas. Delante no hay motor, por tanto liberas espacio delantero y esto puede reconfigurar totalmente el sector del automóvil. Bueno, yo os digo que hace 5 años, cuando hacíamos sesiones con directivos del sector del automóvil, nos decían, se burlaban radicalmente, se burlaban de esto. Esto empezaba a salir, la tecnología era inmadura, había unos chicos de Tesla, pues a un chico haciendo experimentos, vendiendo coches de estos de super lujo a George Clooney y a Brad Pitt. Y bueno, todo el mundo decía, oye, es que somos el sector del automóvil, aquí no puede entrar nadie, porque el nivel de inversión necesario para hacer un coche, la experiencia acumulada, la calidad que ofrecemos al mercado, esto es imbatible. Somos Toyota, somos Volkswagen, somos General Motors, nada que hacer. Bueno, los que empezaron a hacer vehículos eléctricos lanzaron un océano azul. A medida que la tecnología de baterías se desarrolló, y como he dicho antes, la innovación suele seguir una curva en ese, muy rápido, pues hay un momento en el cual desbanca totalmente al antiguo modelo de vehículo. Los viejos líderes no estaban por la labor, ni por la labor de hacer un coche eléctrico, ni hacer un coche compartido, o de cambiar el modelo de movilidad, como otra pequeña startup, Uber, también consigue. Que ahora, si vas a una clase de chicos jóvenes de 20 años, les decís, ¿cuántos queréis compraros un coche? Pues prácticamente ninguno. Prácticamente ninguno. Todos piensan que el coche deben compartirlo. Bien, pues este cambio de mentalidad y este cambio tecnológico ha creado una revolución sin precedentes en uno de los sectores más estables, históricos y más competitivos de la historia, que es el sector del automóvil. Que lo están pasando fatal porque no saben actualmente hacia dónde van. Cuando hablamos de todo esto, hay gente que dice, vale, pero yo más o menos ya lo estoy haciendo. Entonces la pregunta es, cuidado, ¿estás innovando de verdad o solo estás mejorando? Porque hay una diferencia entre innovar y mejorar. Y aquí podríamos también pues, hablar un ratito, ¿no? Si tuviéramos tiempo, pues ahora os diría, venga, pensad, ¿cuál es la diferencia entre innovar y mejorar? Pues bien, la diferencia entre innovar y mejorar es el nivel de riesgo que asumes. Es decir, si tú en tus experimentos y en tu voluntad de diferenciación y en los nuevos productos y servicios que sacas al mercado no estás asumiendo demasiados riesgos, realmente estás solo mejorando. Empiezas a innovar cuando te enfrentas a acontecimientos inesperados, cuando te enfrentas a situaciones de incertidumbre, cuando no sabes si realmente aquel experimento puede no llegar al mercado porque el grado de diferenciación es tal que seguramente no lo puedes controlar todo. Entonces empiezas a innovar. La mejora no incorpora ningún riesgo, la innovación sí, por definición. Y un poco la idea es inspirarnos en esta fotografía de este señor que sube a la montaña. Todos nos gusta estar abajo, paseando por la montaña, pero ahí está el océano rojo, ahí está todo, ahí estamos todos, ahí estamos nosotros y nuestros competidores. Cuando subes hacia arriba, seguramente en la cima te vas a encontrar solo. Habrá mucha menos gente o no habrá nadie. Estarás en tu océano azul, te habrás encontrado sin competidores y, por tanto, en una posición competitiva mucho
mucho más cómodo. Evidentemente tienes que subir, ¿no? Porque solo unos pocos serán capaces de subir, controlar esa subida. ¿Se me oye bien? Porque veo que se me oye bien. ¿Sí, Gloria? Sí, perfecto. Ahora sí, Javier, te habías quedado bloqueado un Sí, momento, es que en este ¿sabes? momento Ahora de sí. bloqueo. Muy bien. Subir arriba significa incluso disfrutar del camino. Al final, gestionar la innovación es gestionar esa barrera de riesgo en la experimentación que te permite afrontar proyectos un poco más diferenciales de los cuales estás acostumbrado. Y tenemos un instrumento que es crucial en todo esto, que es la tecnología. Estamos en una revolución tecnológica sin precedentes. Os recomiendo a todos vosotros que sigáis la carrera tecnológica. Tenemos tecnología a disposición, excelentes universidades, excelentes centros de investigación y todo el mundo se está volcando, y ahora más, incluso después del COVID, en una carrera tecnológica y una competición tecnológica como nunca vista antes. La tecnología, o todas las tecnologías, la mayor parte de las que estamos viendo ahora, las tecnologías pues, de inteligencia artificial, de Big Data, etcétera, etcétera, se soportan en la llamada ley de Moore, ¿no? Al final, la capacidad que tenemos las personas de trocear la información, convertirla en pequeñas unidades llamadas bits y procesarla y retransmitirla, es lo que hace posible todo lo que estamos viendo. Y esta capacidad de digitalización sigue la ley de Moore, que es que se predijo, en una persona llamada Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, predijo que aproximadamente cada 2 años se iba a doblar la capacidad de integración de tecnología de transistores en un determinado espacio. Es decir, cada 2 años, durante 60, se ha doblado la capacidad de cálculo de los ordenadores. Y parece que esto va a seguir así, dada la evolución de la tecnología. No es la ley de la gravedad, que es una evidencia empírica, pero parece que está funcionando y que va a funcionar todavía unos cuantos años más. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a algo tan sorprendente como lo siguiente. Lo que veis aquí es un supercomputador. Es el supercomputador que hay en el campus norte de la Universidad Politécnica de Cataluña. 200.000 procesadores en un gran aparato que está dentro de una iglesia. Dicen que es la máquina más bonita del mundo. Incluso hay alguna novela de Gordon Brown, de estas de estéreo, futurista, etcétera, que explica alguna cosa sobre este supercomputador en medio de una iglesia. Y que está pues, básicamente trabajando con proyectos de altísima sofisticación, por ejemplo, en simulación del cambio climático, en simulación de órganos humanos, vacuna de COVID, etc. Pues bien, este dispositivo, si la ley de Moore sigue como ha seguido hasta ahora, lo vais a tener en el bolsillo en 10 años. ¿Qué vais a hacer con un supercomputador en el bolsillo? En el bolsillo, en el coche, seguramente en vuestra nevera, en vuestros dispositivos domésticos. Es decir, se va a liberar una capacidad computacional masiva que evidentemente no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Lo que sabemos es que el futuro no va a ser como el pasado, no va a ser una proyección lineal de lo que teníamos antes, va a ser radicalmente diferente. Es como si en 1990 nos hubieran dicho tendrás toda la información del mundo en tu casa. Hubieras dicho esto es imposible. Claro, porque en 1990 no nos podíamos ni imaginar lo que iba a venir, llamado Internet, llamado Google. Bueno, pues el mundo en 2030 seguramente será sustancialmente diferente al nuestro. Vuelvo a la idea buca. No puedo planificar, tendré que adaptarme a aquello que venga. Tendré que desarrollar capacidades de adaptación estratégica tan rápidas como sea posible. Por tanto, de experimentación y de diferenciación. Y esto nos lleva a un escenario que podría ser utópico, como he dicho antes. Fijaros, un niño en África hoy tiene más información en sus manos, gracias a la ley de Moore, que el presidente Reagan en 1980. Es decir, se están liberando cantidad de recursos gracias a la revolución tecnológica. Recursos de información masiva. Todos tenemos información en nuestras manos. Y esto cambia los equilibrios de poder. Esto no está estudiado todavía en economía, pero cuando yo me enfrento a una clase de 60 chavales de 20 años en un aula, todos están conectados a Internet con sus móviles ante mí. Yo estoy absolutamente desnudo ante ellos. Si yo les digo, Apple es una empresa fantástica y Apple se acaba de hundir en bolsa, ellos lo saben en tiempo real y yo no. Ellos tienen más información que yo. Hoy un paciente tiene más información que el médico porque ha estudiado todo lo que hay relativo a su enfermedad. Hoy una marca tiene menos información que sus clientes, que han analizado en Twitter cómo va esa marca. Es decir, se están cambiando con esta liberación de recursos, gracias a la tecnología, los equilibrios de poder. Esto daría para mucho. Pero no solo cambian los equilibrios de poder, sino que se están liberando recursos considerados estratégicos hasta ahora. Por ejemplo, en azul veis el despliegue de la energía solar en el mundo, en naranja el decrecimiento del vatio solar. Más y más tecnología, más y más liberación de recursos a menor coste. Nuevamente se cambian los equilibrios de poder.
las grandes compañías energéticas que han invertido masivamente en otras tecnologías, ¿cómo gestionan esa transición? ¿Qué hacen con la gente que sabe de otras tecnologías? ¿Cómo se recuperan las inversiones en tecnologías térmicas, nucleares, etcétera, etcétera? Pues evidentemente, ante una ola de disrupción, de destrucción creativa, los líderes intentarán frenarla, intentarán decir, no puede ser. Y muchas veces son jóvenes startups las que capturan el valor del cambio tecnológico. Estamos ante tecnologías que podríamos considerar sorprendentes. Quizá ya os suenen cosas como esta, porque ya no son tan nuevas. Esto es una hamburguesa sintética que se sirvió en Londres en 2015, hace ya 5 años. Es una hamburguesa hecha en un bioreactor a partir de células madre de vaca, ¿no? Sin la vaca, sin el animal, sin la granja, sin consumo masivo de agua, sin CO2 en la atmósfera, sin bacterias, sin antibiótico, sin nada. Solo células madre y un aparato tipo cafetera y ahí nos va a crecer una hamburguesa. Simplemente con luz del sol y con un poco de agua y de tierra del jardín. ¿Os imagináis lo que esto puede significar? Liberación masiva de recursos de alimentación a coste marginal cero. Cada hamburguesa va a costar básicamente cero. Y una de las cosas más importantes en este punto es entender que el valor se va a concentrar en el punto original. ¿Quién tiene la tecnología? ¿Quién desarrolla esa tecnología? Richard Branson, Bill Gates, grandes inversores, grandes filántropos de Silicon Valley, están filántropos, ¿no? Inversores, más que filántropos, también filántropos, pero sobre todo inversores, están inyectando capital para que estas startups de estas tecnologías lleguen al mercado tan pronto como sea posible, porque van a favor de las tendencias socioeconómicas, no mataremos animales, ellos están convencidos, van a favor de la provisión de alimentación a bajo coste, para todo el mundo si es posible, y además van a producir a un coste muy bajo y el mercado les va a retribuir por ello. Por tanto, ahí se anticipan grandes oportunidades de negocio. El mundo se va a conectar íntegramente, vamos hacia un mundo conectado con flujos masivos de datos. Contamos que hacia 2025 se habrán conectado 75.000 millones de dispositivos a Internet. Flujos masivos de datos que vienen de hospitales, que vienen de fábricas, que vienen de ciudades, de dispositivos de pago, de todas partes. Digamos la Internet de las cosas. Y esto no tendría demasiado sentido si no fuéramos capaces de tratar esos datos y obtener un conocimiento que genere ventajas competitivas, como ahora veremos. Un subsegmento de la Internet de las cosas es el automóvil, ya lo he explicado. Como decía, hace 5 años, pues cuando hablabas con directivos de Volkswagen, de Toyota, de General Motors, pues se les escapaba la risa por debajo de la nariz. Ahora cuando ven esta diapositiva seguro que no se ríen, no ríen tanto, ¿no? Ellos pensaban que era imposible que su sector sufriera una disrupción. Ellos decían textualmente, nuestro sector es una fortaleza. Es imposible que alguien entre aquí y mucho menos un emprendedor. Bueno, pues ahora tenemos una luz de startups que están capturando todas las nuevas partes de la cadena de valor, de esa nueva cadena de valor del automóvil, que se parece cada vez más a un gran PC con ruedas que a una máquina mecánica. ¿Quién dominaba las empresas del automóvil? Pues insiders, gente que miraba desde dentro, que analizaba las capacidades establecidas de tecnología mecánica y que pensaba que eso iba a durar siempre, que una inflexibilidad total pues no era capaz de entender que el mundo estaba cambiando, tanto en perspectiva de mercado, nuevas generaciones, mayor tendencia a la sostenibilidad y nuevas tecnologías de naturaleza digital que estaban invadiendo todos los nichos de mercado como hemos visto. Y yendo hacia el final, una de las grandes cosas que nos van seguramente a afectar en los próximos años es la inteligencia artificial. Seguramente habéis oído hablar de ella. Los flujos masivos de datos no van a tener mayor uso si no somos capaces de tratarlos de una forma automática e inteligente. Esto es lo que, entendiéndonos, haría la inteligencia artificial, que son nuevas generaciones de sistemas de información que tienen una serie de capacidades diferenciales. Básicamente, se comportan como cajas negras donde no hay intervención humana. Es decir, yo no voy a programar esos dispositivos. Esos dispositivos van a aprender ellos mismos de los datos con los que les alimentamos. Un ejemplo que está en este artículo, está disponible en Internet, de Business of Artificial Intelligence, que es un clásico de 2 profesores del MIT. Hablan, por ejemplo, de cómo una máquina puede ser entrenada para discriminar entre una magdalena y un perrito. Muffin or puffin, dicen ellos. Fijaros que los humanos somos capaces de hacer cosas que no podemos explicar. Yo no puedo explicar cómo identifico un perrito de una magdalena. No lo puedo explicar con palabras. Es evidente lo que es un perrito y es evidente lo que es una magdalena, ¿no? Como no puedo explicar con palabras, ¿cómo reconozco yo a un amigo que hace 25 años que no veo y me encuentro por la calle? No lo reconozco por un algoritmo analítico, por la distancia entre los ojos
el tamaño de la nariz, el color del pelo. No lo reconozco por eso, lo reconozco porque de un modo u otro esa imagen está grabada en mi cerebro, en alguna parte de mi cerebro. Bueno, este tipo de máquinas imitan el cerebro con algo llamado redes neuronales y trabajan de esa manera, identificando y grabando de un modo u otro esos patrones. Lo que veis aquí abajo son unos pulmones infectados de COVID. Una máquina entrenada pues, podría identificar cuando un pulmón tiene o no COVID, siendo este imperceptible al ojo humano. Cuando has visto un montón de pulmones y dices, este sí los tiene, este no, pues al final la máquina es capaz de inducir ese patrón y ser capaz de anticipar si la siguiente fotografía es o no COVID. Esto tiene pues, aplicaciones impresionantes en todo lo que es predicción pues, de patrones de venta, cuando un cliente te va a comprar, cuando un cliente está dispuesto a comprar, de reconocimiento de voz, entender qué está diciendo una persona, etcétera, etcétera. Y según las grandes consultoras, pues esto va a transformar el mundo casi al nivel que hizo Internet hace 20 años. Un momento histórico en inteligencia artificial fue en 2011, cuando esta máquina que veis aquí en medio, que es el sistema Watson de IBM, ganó a 2 concursantes humanos reconociendo voz en un concurso televisivo en tiempo real en una televisión norteamericana. El presentador, que veis aquí a la izquierda, lanzaba preguntas que no eran preguntas directas, tipo ¿cuál es la capital de Francia? Eran preguntas ambiguas, con dobles sentidos, eran adivinanzas. La máquina tenía que entender el sentido, fue entrenada. Para ello, demostró que lo entendía y contestaba antes que los humanos. Por tanto, esa máquina demostró capacidades cognitivas casi humanas. Y eso da una línea de trabajo en inteligencia artificial, pues que ahora está derivando, por ejemplo, en Alexa de Amazon, en máquinas que pueden hablar, que van a hablar contigo y que van a ir más allá. Incluso pueden simular emociones, pueden hablar no de forma fría, sino simulando el comportamiento humano. Y todo esto, pues seguramente va a dar lugar pues, a avatares digitales casi humanos que vamos a ver sirviendo a clientes en bancos, por ejemplo, ayudándoles pues, a escoger productos financieros, vendiendo automóviles. Podrían ser estos avatares pues, médicos, pues, tus doctores, ¿no? Podrías entrar en una página web y que un avatar o una voz pues, te entrevistara, qué te pasa, cómo te encuentras, qué notas que tienes y te diagnosticara, etcétera, etcétera. Esto va a tener una evolución en los próximos años pues, que seguramente nos va a sorprender en muchos casos. Y este tipo de sistemas también ganan profundidad en cuanto a inteligencia estratégica. Lo que sea un milestone, un hito fundamental en inteligencia artificial fue hace 3 años cuando una máquina de inteligencia artificial, una startup de Google, de hecho, ganó al campeón del mundo de Go. El Go es un juego asiático muy complejo, dicen que es mucho más complejo que el ajedrez, es un juego de estrategia que tiene 19 por 19 cuadrículas en su tablero. El ajedrez tiene 8 por 8. De tal manera que el conjunto de posibilidades de variaciones de la partida, según los matemáticos, supera al número de átomos del universo. Es decir, no hay inteligencia humana ni inteligencia de máquina capaz de analizar todas las posibilidades de la partida. En Asia dicen que los grandes maestros tienen una especie de intuición estratégica, una habilidad superior de hacer emerger la jugada maestra a partir de la visión conjunta de las piezas, no el análisis detallado de cada una de ellas porque es imposible. Hay demasiadas combinaciones para bajar al nivel de la táctica. La estrategia se sintetiza como una especie de arte para los orientales. Los campeones pues, son considerados artistas como los pintores o como los poetas, ¿no? Alguien con unas habilidades cognitivas superiores. Bien, pues una máquina de Google ganó al campeón, que era un tal Lee Sedol, un coreano, y le ganó con un movimiento sorprendente, un movimiento no humano. Esa máquina aprendió a jugar al Go observando a humanos. No está programada por un humano. Esa máquina aprendió sola, viendo partidas de Go, reconociendo cómo se jugaba al Go y empezando a jugar contra ella misma a la velocidad de la luz hasta adquirir un nivel considerado maestro. El campeón, en un momento dado de la partida, se estaban rodeando mutuamente. El Go va de rodearse mutuamente, de concentrar piezas en una zona determinada del tablero y cuando rodeas al otro le matas, para entendernos. Pues la máquina puso una pieza en medio de la nada, el famoso movimiento 37, sin ninguna provocación previa y sin motivo aparente. Abrió un segundo frente. Balanceó la partida entre 2 frentes. El campeón se quedó desconcertado porque no había visto nunca nada así. Se quedó desconcertado, pidió permiso para salir, tenía derecho a ello, 15 minutos, refrescarse la cara, volvió y la máquina empezó a marearle, a jugar entre 2 frentes pivotando y el campeón no supo dónde estaba realmente el centro de la partida y finalmente perdió. Bueno, esto significa que las máquinas progresan en la capacidad de generar pensamiento estratégico
Aquí tenéis al coreano Lee Sedol, en 2 movimientos, AlphaGo, la máquina, y el coreano Lee Sedol redefinen el futuro. La tristeza y la belleza de ver jugar a una máquina al Go. ¿Tristeza por qué? Pues porque ganó a los humanos. ¿Y belleza por qué? Pues porque ese movimiento era un movimiento de máquina, un movimiento creado por un microprocesador. Era bonito, era único, era elegante, era exclusivo, no era un error, era algo que parecía claramente deliberado, era creativo. Movimiento 37, o un momento en el cual nos dimos cuenta de que las máquinas empezaban a tener comportamientos creativos. Y acabando, ahora sí, bueno, os he explicado la necesidad de experimentar. En un mundo VUCA hay que experimentar. Experimentar para diferenciarnos. Lo puedo hacer en un montón de dimensiones, en producto, en proceso, en experiencia de usuario, en modelo de negocio y también en tecnología. Tenemos un montón de tecnologías que están emergiendo por todas partes. No las despreciemos. Y con todo ello tengo que empezar a generar ideas, experimentos para mi organización, para adaptarme estratégicamente al entorno. ¿Qué pasa cuando la idea está muy desalineada con lo que estoy haciendo? Bueno, pues que no lo van a aceptar. En la organización pues tendremos el asesino de ideas, el vicepresidente de no, el vicepresidente del status quo. Y es normal, una organización está preparada para operar en el núcleo de gestión habitual. No está preparada para incubar nuevas ideas. Esto lo sabemos. Por tanto, seguramente los equipos, las lógicas, los métodos de liderazgo de la experimentación son diferentes de los que serían de la organización clásica. Cuando me dicen, bueno, ¿y cómo empiezo? Pues yo diría, mira, de los recursos que tengas para el año que viene, destina el 99% a guerra de trincheras, a guerra defensiva, a proteger lo que ya tienes, a defender lo que te da de comer hoy, que sería el núcleo de negocio. Y destina el 1%, o el 2 o el 3, una parte pequeñita, a explorar cosas nuevas. Lo importante es cómo lo hagas. Lo tienes que hacer con estos equipos de operaciones especiales. Seguramente poca gente muy orientada al emprendimiento, muy orientada a la experimentación, a la iniciativa, al aprendizaje, y además de una manera que ya sabes que al principio vas a tener un montón de incertidumbre, pero esa incertidumbre a medida que te dediques se va a ir reduciendo, y solo a medida que tengas las cosas más claras tienes que invertir más. Por tanto, las curvas de incertidumbre y de inversión son curvas cruzadas. Buena gente, nunca dejéis que innove el que tiene tiempo, es un gran consejo de innovación, gente preparada, gente con ganas de arriesgar, con ganas de experimentar y con una lógica de al principio destinar recursos mínimos, pero si ves que esta experimentación realmente funciona, tiene posibilidades de mercado, gusta a tus usuarios, etcétera, empezar a escalar recursos tan rápido como puedas y sobre todo antes que tus competidores. Y esta es la última. Hay que utilizar metodologías específicas para todo ello. En las escuelas de negocio pues sabemos que los business plan funcionan cuando el grado de certeza es muy alto. Es decir, si yo quiero lanzar un negocio de pizzas, por decir algo, pues yo sé lo que es una pizza, sé qué voy a poner dentro, puedo estimar cuántas voy a vender, la economía está clara, lo voy a vender por 10 euros y me va a costar 3, tengo 7 euros de margen por pizza. Por tanto, quien sea mi inversor, quien me esté apoyando, puede pedirme cuántas pizzas voy a vender de aquí 3 años y cuánto voy a ganar, porque el grado de certeza en el producto, en el proceso, en el grado de deseabilidad de ese producto es alto. Pero hay veces que no, hay veces en los cuales la experimentación al principio requiere de hipótesis. Aquí siempre explico el caso, me gusta mucho, ¿no?, de Cristóbal Colón y de Isabel la Católica. Dicen que el primer financiera de capital riesgo del mundo fue Isabel la Católica, que le pagó 3 carabelas a Colón. Colón le pidió a Isabel la Católica unos recursos para hacer un experimento, que es, quiero ir hacia el oeste y me parece que voy a encontrar las Indias. Isabel la Católica no le dijo, tráeme un business plan detallado al tercer decimal del 5º año. Quiero saber cuántas minas de oro vas a encontrar, en qué momento y qué cash flow me va a reportar. Si el inversor, si quien nos patrocina se comporta de esa manera, no podremos innovar, solo podremos mejorar. La innovación requiere inicialmente pues, de un cierto nivel de confianza, de unos recursos pequeñitos. Para Isabel la Católica seguramente 3 carabelas no eran nada, de unos recursos que se podían escalar, si realmente eso tenía sentido. Y todo esto que digo muy rápido, pues está desplegado en libros muy buenos, como son, y en metodologías muy buenas como Design Thinking, Lean Startup, Open Innovation, Blue Ocean Strategy, que os recomiendo que leáis cuando tengáis tiempo. Siempre podéis no hacer nada. Me quedo como estoy, que estoy muy bien, y me escondo debajo de la mesa y todo esto ya pasará. Bueno, no hacer nada es hacer algo, ¿no? Es una decisión estratégica, es decir, no experimentar, no salir de zona de confort,
no probar cosas nuevas es una decisión estratégica, ¿eh? No hacer nada es hacer algo, ¿no? Que es no hacer nada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Creo que me he ido un poquito del tiempo, pero bueno, yo creo que aún podremos estar un ratito con las preguntas, ¿no? Muchas gracias, ahí tenéis mis datos. Cualquier cosa, pues me escribís y estaré encantado de responderos. Muchas gracias, Xavier. Claro, queda como muy frío no poderte dar un aplauso, un caluroso aplauso y que te llegue hasta tu casa. Ningún problema. Pero estamos bueno, impresionados, nos ha gustado mucho. Yo al menos ya te he escuchado otras veces y te he seguido en los vídeos, pero esta vez, bueno, también he descubierto cosas nuevas que me has explicado, ¿no? A ver, y también gracias por las recomendaciones de estos libros que también nos propones. Vamos a ver si somos capaces de buscar nuestro océano azul y no quedarnos como estamos en el sector ahora, pues rozando siempre, navegando entre las aguas del océano rojo. Vamos a pasar al turno de palabras y para eso María Vallivana nos va a moderar. Sí. María, gracias. Sí. Hola. Ahora si queréis os podéis desmutar por si os sale la pregunta o el comentario desde dentro, o sea que no hay problema. A mí me oís bien, ¿no? Supongo. Bien. Pues durante la sesión no ha habido ninguna pregunta en el chat, pero ahora es el momento de que, bueno, de que podáis, si queréis levantar la mano y si no directamente, como que tampoco somos muchos, yo creo que quien quiera hacer una pregunta, creo que se puede lanzar. Estábamos muy atentos escuchando Sí. a Xavier. También puede ser alguna sugerencia, o sea, Xavier estoy segura que está abierto a escuchar lo que... Clarísimo. Faltaría más. A ver quién se anima. A ver, yo tenía una pregunta. Bueno, enhorabuena, Xavier, me parece una presentación muy, la verdad es que muy interesante, ¿no? Pero yo la pregunta que tengo es respecto a todo lo que has presentado, ¿cómo va a cambiar o cómo se van a transformar los modelos económicos actuales? Me refiero a los modelos económicos de la sociedad, de empresa, trabajadores, coste, beneficio, con el tema de la sostenibilidad, porque yo veo que determinados temas que has introducido, como puede ser inteligencia artificial, temas de Internet de las cosas, van a hacer cambiar tremendamente los modelos económicos y a la vez los modelos sociales, y eso lógicamente yo creo que va a traer unos cambios muy disruptivos en el modelo de organización de la sociedad y también en el modelo de organización de las empresas, ¿no? Y eso al final, yo no sé si va a aguantar, digamos, la sostenibilidad tal y como está concebida en el modelo, por ejemplo, occidental, en lo que nos afecta a nosotros en el modelo europeo, o va a cambiar drásticamente a futuro, ¿no? Va a originar modelos económicos totalmente distintos que vayan a afectar no solo a la sostenibilidad de las empresas, sino a la sostenibilidad de los gobiernos y también un poco a la sostenibilidad de cómo concebimos ahora mismo el modelo social que tenemos establecido. Gracias. Bueno, esto, Juan, da para escribir unos cuantos libros. Y es un tema que a mí me interesa mucho. Si me habéis leído, pues me preocupa mucho el futuro del capitalismo. En todas sus dimensiones. Y si queréis, el futuro de las democracias, ¿no? Ahora estamos pasando una crisis inesperada, ¿no? Una disrupción. Digamos, el momento Sputnik, el momento COVID, que es los americanos se encontraron con el Sputnik orbitando sobre sus cabezas. Y esto fue una sorpresa para ellos. Ellos pensaban que estaban completamente seguros en sus países y luego se dan cuenta de que tienen un cacharro soviético que podía llevar cabezas nucleares encima de sus casas, ¿no? Esta crisis COVID ha sido un momento Sputnik para nuestra civilización y tenemos que repensar muchas cosas. Y yo creo que antes de la crisis se estaba gestando un punto de bifurcación entre un escenario extremadamente positivo y un escenario extremadamente negativo. El extremadamente positivo, ¿cuál es? Un escenario en el cual la tecnología lo soluciona todo. Y yo creo que ese escenario es posible, o casi todo. Quizá el cambio climático ya no estamos a tiempo de revertirlo, pero con lo que habéis visto de despliegue tecnológico, pues gran parte de los problemas medioambientales, gran parte de los problemas económicos mundiales podrían solventarse. Ahora hay desarrollos. Yo soy un gran defensor de la I+D, seguro que los que me seguís lo sabéis. Hay desarrollos de biología sintética
que permiten programar organismos para que se coman el plástico del mar y lo conviertan en azúcar. Bueno, fijaros, un gran problema con el plástico del mar, problema medioambiental, puede ser solucionado con tecnología. Si esto se hace de forma controlada, pues yo creo que vamos a ir bien. En Estados Unidos, el escenario positivo, un estudio que hice hace unos años, si miramos los ingresos de todas las familias, hace unos años, ya 4 o 5 años, la suma de los ingresos de las familias norteamericanas era 8 billones de dólares. Hay 100 millones de familias, quiere decir que cada familia tendría 80.000 dólares disponibles, si estuvieran equidistribuidos, ¿no? Pero en Estados Unidos lo que se llama el coeficiente de Gini es extremadamente desigual. Y muy poca gente gana muchísimo dinero y muchísima gente gana muy poco dinero. Y eso está generando tensiones sociales gravísimas. Pero la buena noticia es que se crea riqueza, como nunca antes. O sea, si tú ves la parte positiva, dices, ostras, podríamos ir a un mundo utópico. ¿Cuál es la parte negativa que yo creo que está acelerando el COVID? Pues que no vamos a ese mundo utópico. Vamos a un mundo donde está en cuestión la democracia liberal. Estados Unidos, que era el líder mundial, pues puede estallar una guerra civil racial. Ya veremos qué pasa ahora cuando hayan las elecciones. Las redes sociales, que podían tener un efecto positivo, están teniendo un efecto de desinformación masiva, alterando las democracias. Pues que parece que todo lo estamos haciendo mal. La buena noticia es que tenemos medios para hacerlo todo bien y vivir todos muy bien. La mala noticia es que lo estamos haciendo mal. Por tanto, Juan, ahí no sé si te contesto, ¿no? Todo tendría que cambiar y por primera vez en la historia tenemos mecanismos para que todo cambie. Esto no es la Edad Media, donde la gente moría porque simplemente no había comida para todos. ¿Has visto? Hamburguesas a coste cero, infinitas, con tecnología. Pero no estamos haciéndolo bien, ¿eh? O sea, el problema es puramente organizativo. Si queréis de sistema político, de nuevos liderazgos, vamos a peor en un mundo que sorprendentemente tiene todos los atributos para ir claramente a mejor. Gracias. Yo lo único, solo una cosa, hoy ha salido una noticia, digo, porque todos estamos siempre mirando a Estados Unidos que con el tema de Trump y tal, pero ya ha salido una noticia que un multimillonario chino, por llamar, no sé si ha llamado imbécil al presidente chino, le han condenado a 18 años de cárcel, de prisión. Y viene un poco a decir de que todos, lógicamente porque somos una democracia liberal y estamos mucho más cerca de Estados Unidos que de China, pero el tema del efecto China creo, no sé, es una opinión, creo que no lo estamos a veces dimensionando no mucho a Estados Unidos y poco a China, que muchas veces este tipo de cambios vienen más provocados por el efecto global y por el tema de China que por el tema de Estados Unidos, ¿no? Con el tema de la acción. Y el gran modelo es el europeo. El mejor modelo es el europeo. Estados Unidos tiene un modelo que para mí no es deseable. Si vais a Silicon Valley, que es la cuna de la innovación y la meca de la innovación, yo la primera vez que fui pensaba que me había equivocado de avión. Estaba en África. Con un nivel de pobreza en las calles de San Francisco que era insoportable, de verdad. Sí. Y eso les trae problemas muy graves. Sí, no, a ver, estoy de acuerdo. Lo único, yo una de las cosas que me admira del modelo estadounidense es que las cantidades ingentes de recursos que dedican a todo el tema del I+D, ¿no? De hecho, yo no sé si en los últimos años las empresas que más dedican a temas de patentes siempre son norteamericanas y eso sí que al menos yo creo que es algo que deberíamos aprender, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, Juan. Creo que habías pedido la palabra. No sé si alguien más, porque tampoco los veo a todos. Bueno, yo quería hacer una reflexión o pedir, ya que tenemos a Xavier con nosotros, ¿no? A mí ha habido dos frases que me han parecido lapidarias y que creo que a nuestro sector como que nos viene muy bien. Entonces, no sé si él también nos puede ayudar, ¿no? La primera ha sido que un problema es ver el futuro como el pasado y eso yo creo que pues tenemos que pensarlo, tenemos que mirarlo y un poco cómo podemos desde FESAVID o desde el sector, ¿no? Redireccionarlo. De hecho, FESAVID ahora mismo se está proponiendo hacer una actividad, un foro de reflexión con un poco agentes y representantes, ¿no? Entonces, poder presentar esta idea, ¿no? De ver el futuro como el pasado
me parece muy potente, entonces si nos pudieras o ayudar o me ha parecido muy interesante. Y la otra, que también está muy vinculada, es la frase de una red abierta aprende, una red cerrada mejora, ¿no? De hecho, en este foro que te comento, pues sí, estaba previsto que contemos con gente externa al sector, pero no sé si también pues, nos podías orientar, ayudar o pues, aconsejar, ¿no? hacia qué lado, ¿no? Teniendo en cuenta que somos un sector de información, documentación, archivos, bibliotecas, museos, con una parte, un componente tecnológico, pero con una misión muy importante en lo que es acceso a la información, acceso significativo a la información. Para mí, de verdad, estas dos frases me han hecho, uy, esto hay que llevarlo a compartirlo, ¿no? con nuestros interlocutores y en nosotros mismos, ¿no? Asociaciones y empresas y con el sector. No sé qué nos dirías a ellos, si podrías a lo mejor... A ver, yo diría, Alicia, que esto es un tema de metodología. Y esto pasa siempre cuando haces una sesión de innovación, ¿sabes? Cuando haces con cualquier sector te dicen, oye, esto en mi sector, ¿cómo aplica? Lo único que os puedo decir es que apliquéis método. Y el método pasa por ejercicios de creatividad, mente abierta, trabajar en creatividad colectiva, con agentes externos y tener un objetivo de creación de ideas. Y a partir de ahí, explorar esas ideas y escalar las mejores. Y esto es lo que te hace evolucionar, es cómo funciona un mecanismo de evolución. Nadie planificó que de los neandertales o de no sé qué salieran los humanos. Somos el fruto de la casualidad de miles de millones de años de repeticiones, ¿sabes? De cambios en el ADN, de pequeños errores que al final nos dan lugar a nosotros, ¿no? Entonces, una organización debería comportarse de esa manera, ¿eh? Si tú no experimentas, no te puedes adaptar. Si experimentas, igual tampoco, pero como mínimo lo has intentado. Entonces, en ese intento, hazlo metodológicamente lo mejor posible. ¿Yo qué te diría? Pues, claro, yo vuestro sector no lo conozco, ¿eh? Tendríamos que estudiarlo un poco en profundidad, pero imagínate el sector de la educación. Claro, si tú haces un ejercicio creativo con profesores de universidades, si quieres, de universidades grandes, públicas, que sean funcionarios, pues tendrás un conjunto de ideas que serán muy de continuidad, muy poco arriesgadas, ¿sabes? Porque, bueno, tampoco, seguramente no tienen ganas de complicarse la vida, ¿no? En fin, no quiero ahora dar ninguna connotación negativa, ¿no? Pero si tú pones ahí 10 emprendedores y dices, oye, cámbiame radicalmente el modelo, pues te dirán, ¿y por qué quieres un aula? ¿Sabes? ¿Por qué las clases se hacen en aula? Igual se hacen en una incubadora de negocios o en el bosque, yo qué sé, ¿no? ¿Y por qué quieres un profesor? Igual te puedes tener un bot digital que programes y que te lo explique. O igual, en vez de un profesor, mírate 10 vídeos de YouTube, ¿sabes? ¿Y por qué un slot temporal? ¿Sabes? ¿Por qué las clases son de 1 hora? Igual puedes tener ese bot que esté en tu móvil y que cuando el cliente o el usuario o el alumno quiera, le explique una cosa determinada. Y cuando tenga un conjunto de cosas explicadas, eso dé lugar a un título. Es decir, sí, rompe axiomas. Hay que romper con todos los axiomas. Y solo lo vas a hacer, es decir, nosotros decimos, hay dos velocidades de la innovación. La innovación más adaptativa, que si quieres es ir haciendo cambios para adaptar lo que ya tienes a entornos que están cambiando, e innovación más de liderazgo, más anticipativa, que es, oye, de construir lo que tienes. O sea, imagínate que no tienes nada, no estás en absoluto vinculado al pasado. ¿Cómo lo harías empezando de cero? Sabiendo que ahora hay inteligencia artificial, hay Internet de las cosas, hay un montón de instrumentos que igual te permiten reconfigurar otra realidad. Es un tema de metodología, Alicia, es dedicar recursos, tiempo, gente pensando, ideas, validar esas ideas y avanzar. Pues gracias, a ver si seguimos en esto. Vamos a intentarlo, ¿eh? De verdad hemos convocado un foro para empezar a hacer ese tipo de dinámicas que no existen tampoco en el sector, ¿eh? O sea que ya por lo menos la dinámica, proponer hacer este tipo de dinámicas ya nos va bien. Gracias, Evita. ¿Alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta, algún comentario? Si no, como ya no sé... No sé qué hora es. Gloria. Nos hemos pasado un poquito, son las 6:15. Nos hemos pasado un poquitín, pero sí. Bueno, yo creo Gloria. que esta sesión
como apunta Alicia, nos hace reflexionar y a lo mejor nos quedamos con 2 o 3 ideas, pero muy importantes que nos pueden hacer el próximo paso, es decir, pensar las 2 frases que ha destacado Alicia a mí me parecen que concluyen mucho nuestra forma de pensar, o sea, lo que no hacemos nosotros en el sector, lo que no hacemos, por eso ya las ha destacado seguramente. Yo creo que es importante, pues, de esta sesión como de otras que podamos tener en el futuro, es extraer y analizar un poco cómo lo estamos haciendo para no hacerlo igual, ¿no? Porque es que es así. O sea, nosotros caemos siempre en la tradición de siglos y siglos de experiencia, de catalogar las cosas y no pensar que ahora hay unos motores de búsqueda que están dándonos... o sea, estamos pensando de cómo queremos hacer una biblioteca digital, por ejemplo, pensando absolutamente en los servicios que estamos dando en una biblioteca que es absolutamente física. Y no estamos pensando de las posibilidades que nos podía dar esa biblioteca digital sin pensar en lo que tenemos ahora, sino en lo que nos gustaría o les gustaría a nuestros usuarios tener, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, nos cuesta mucho imaginarnos tener visión, ¿no? Hacia dónde vamos. Y acabamos pues, empleando metodología estratégica que analizar el entorno, hacer un SWOT, ver las fortalezas y tal, y de ahí nos salimos, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto avanzar. Yo creo Esas metodologías, Gloria, son metodologías que ahora están, no es que no sean válidas, no, es claro. suficientes, ¿sabes? Porque imagínate, pues esta gente del sector del automóvil, ¿no? Que haciendo un SWOT, posiblemente nunca hubieran visto que el modelo de negocio del automóvil iba a cambiar radicalmente, que están llegando tecnologías impensables, pues está fuera del radar. O si quieres, mira, un caso aún más clásico, gasolineras. ¿Quién hubiera ido a comprar el pan a una gasolinera hace 20 años? Nadie. Si hace 20 años hubieras hecho un SWOT sobre las gasolineras y analizar la cadena de valores de la refinería hasta el cliente, nunca hubieras visto nada de pan. ¿Ves? Pero alguien dice, a ver, si miras hacia adentro, esas habilidades, esa capacidad de adaptación estratégica introspectiva, ¿yo en qué soy bueno? ¿Yo qué tengo que puedo rentabilizar? Sí. Pues tengo espacio. Anda, pues esto puede ser un supermercado. Por aquí pasan 200 personas cada día. Fíjate que salir de tu sector, es hacer con tus cosas nuevas. No, yo ahora que apuntas eso me acuerdo perfectamente de la revolución que causaron los cajeros automáticos cuando el sector bancario decidió compartir datos, además, porque hay unos protocolos de compartir datos que a nosotros los becarios es que nos sacó de nuestro entorno, o sea, lo aprendimos del sector bancario y fuimos capaces de compartir los datos para unificar catálogos, para tener más tránsito, o sea, y lo vimos de un sector que era ajeno a nosotros, ¿no? A nuestro negocio. Quiero decir con eso que quizás esta y otras muchas sesiones que puedan venir en el futuro nos puedan hacer abrir esa mente y sobre todo cambiar un poco nuestro chip, ¿no? Nuestra mentalidad tan conservadora en general. No quiero decirse que algunos no sean, y hay honradas iniciativas buenísimas, ¿no? Pero me acuerdo además, por ejemplo, del tema de los datos de los lectores, ¿no? De los usuarios en las bibliotecas, que eran tabú y que no los queríamos utilizar porque no queríamos vernos como agentes comerciales, cuando lo que estamos haciendo si les utilizamos los datos personales de las personas es ofrecer el servicio que ellos iban realmente a valorar como un valor añadido desde las bibliotecas o de los archivos. Quiero decir con eso que ese paso al frente lo tenemos que dar sin miedo y que tenemos que arriesgarnos. Porque además, tú has dicho una cosa que es importante. Nosotros en general somos funcionarios y somos los más indicados para equivocarnos y hacer error, prueba, error, tirar las ideas que nos sirven y seguir adelante. Por tanto, hay que ser más valientes porque podemos hacer eso. No arriesgamos el capital de una empresa, ¿no? O sea, es... Sí. Mira, hay un caso de adaptación estratégica clarísimo que hemos vivido ahora muy recientemente en el sector educativo. O sea, la escuela tenía que volver, tenía que reabrirse en un entorno de COVID. Esto es un cambio de condiciones de mercado. O sea, el entorno te ha cambiado y tienes que abrir la escuela. Es un ejercicio de adaptación estratégica. ¿Cómo se hubiera hecho, Alicia, ¿no? Desde la perspectiva de esta metodología que te decía? Pues, oye, probablemente crear una serie de grupos independientes
no solo de gente interna, sino de gente interna y externa con un objetivo claro. Es decir, mira, en 15 días cada grupo tiene que proporcionarme 10 ideas. De un conjunto de grupos yo puedo tener 100 ideas. Y al final el ministerio, quien sea, cogerá las mejores. Pero esto es un proceso informado, ¿sabes? Esos grupos tendrían que analizar qué hacen otros países, tendrían que analizar qué hacen otros sectores, tendrían que realizar ejercicios creativos. Y os aseguro que cuando esto se hace, las ideas fluyen. Además, es un tema muy motivador, ¿eh? Porque, bueno, tú construyes, cuando uno tiene una idea, ostras, tú construyes sobre ella y otro la refuerza, tal, pam, pam, y se genera una dinámica muy positiva. Esto es un ejemplo claro de innovación o de adaptación estratégica. Así es. Bueno, pues, María, si quieres hablar. A ver, solo deciros que, como os decía, creo que Alicia, esta es la primera sesión, es un piloto, era una prueba. Nosotros también hacemos prueba y error, pero creo que nos equivocamos en este caso poco o nada. Pero ya lo dije, que el listón iba a quedar muy alto y creo que ha quedado. Ahora vamos a ver cómo. Pues os vamos a enviar mañana una encuesta. Creo que nos gustaría también que valoráramos esta actividad concreta, pero pensando también en las siguientes, en cómo, pues bueno, cómo estas actividades de fortalecimiento pues pueden tener una continuidad dentro del clúster FESAVIT. Con lo cual, me gustaría, por favor, que cuando recibierais esta encuesta, pues la rellenarais y explicaréis todo aquello que consideréis que nos puede aportar. Y dicho esto, solo deciros que hoy hemos empezado el otoño, como alguien decía por aquí, que como sabéis es un otoño caliente para el clúster porque viene cargado de actividades, que lo hemos estrenado con esta actividad, pero que cada mes vamos a tener varias. El mes que viene vamos a tener un encuentro con profesionales iberoamericanos y los miembros platinos del clúster, una actividad que, bueno, que nos permitirá encontrarnos virtualmente, pero encontrarnos con una facilidad con personas que difícilmente podríamos reunir aquí en España, pues unos días. Con lo cual, esto será el mes de octubre, fecha aún para definir, pero será seguramente a finales de octubre. Ya están trabajando con la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y Gloria Pérez Almerón, que están organizando este evento. Y en noviembre vamos a tener el clúster en acción y el taller de evaluación de la madurez digital de las organizaciones, con Luis Vicente, que algunos recordaréis que hicimos un taller de Design Thinking también en un clúster en acción, con lo cual creo que, bueno, puede ser muy interesante. Bueno, estoy segura de que va a ser muy interesante porque, como vimos en el grupo de acción frente a la crisis, el grupo de trabajo, evaluar la madurez digital de la organización es lo que te da este punto de apoyo para luego poder pivotar, como dice Xavier Farrás, y poder tener más herramientas pues para afrontar las dificultades y ser más estratégico. Y también en noviembre vamos a tener lo que es la mesa de relación, que la vamos a llamar acción y colaboración frente a la crisis. Como habéis visto, todas estas actividades del año hemos querido focalizar pues, en esta necesidad, en esta urgencia que hablaba Gloria. Y finalmente cerraremos el año con la reunión semestral del clúster FESAVIT para poder planificar todas las acciones para el próximo año. Pues nada, muchísimas gracias a todos. María, año de jornadas con modelo diferente. Ahí está, esta es la otra. La otra es que aprovechamos, bien hecho Alicia, aprovechamos para avanzar que estamos trabajando en las jornadas 2021, que no van a ser tampoco unas jornadas como las antiguas, no podemos ver el futuro con modelos del pasado, con lo cual nos hemos adaptado y hemos previsto unas jornadas que van a ser híbridas, como no podía ser de otra manera, y que se avanzarán un poquito, pero durarán más en el tiempo. Y espero que muy brevemente ya vais a ver las primeras informaciones de estas jornadas, que os voy a avanzar el título, que es un poco largo y que espera que tengo que hacer memoria, que es Comunidades en el espacio, la información como vehículo al futuro.
Y aquí lo dejo. Y os podéis imaginar, porque da para imaginar una buena sesión de ciencia ficción. Pues, comunidades en el espacio. Comunidades en el espacio. Sí, jugamos con lo... Sí. Con el espacio tanto físico como... Sí. Estamos ahí. Y lo bajamos como diciendo la información como vehículo al futuro. No podemos ir hacia el futuro, no podemos crear estas comunidades porque nos parece importante lo que es la comunidad, las personas, y el espacio es importante, el espacio de Internet, pero también el espacio físico, y por lo tanto vamos a trabajar lo global, pero también lo local. Y por eso hemos hecho este mix de, bueno, nosotros no, todo el grupo del comité científico y todos los comités que están trabajando en estas jornadas, pues bueno, para presentaros pues esto, unas jornadas diferentes, muy atractivas, ya os lo avanzo, y yo creo que vibrantes también. Con lo cual, vemos que será, bueno, pues esto, será un no parar. Bueno, muchísimas más gracias a todos por estar aquí. Gracias, Xavier Farràs, por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Gracias, Alicia, Gloria, Begoña. ¿Hay alguien? Pensaba que levantabas la mano. Alguien, Teresa. Un aplauso, Teresa. Hace un aplauso, gracias. Y bien, pues podéis despedir, os podemos despedir. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, adiós a todos. Adiós.